Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a Fantasía entre Letras, el podcast donde hablaremos del maravilloso mundo de la ficción. Soy Javier Naranjo y en este nuevo programa hablaremos de cómo creo mis personajes. Bueno, mis personajes no, mi mundo. De cómo creo yo mi mundo. Empezamos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Aquí muchísima calor. Mucha calor. Estamos prácticamente a casi 40 grados. Esto es una locura, la calor que está haciendo últimamente, y todavía no ha llegado el verano. Pero bueno, en fin, comencemos. En este nuevo podcast vamos a hablar de cómo creo yo mi mundo. Disculpadme por el error de antes. Pero bueno, no pasa nada. A ver, vamos a hablar de los factores principales de cómo creo yo mi mundo o cómo lo suelo desarrollar a la hora de crear la historia. Uno de los factores con el que yo me veo que tengo que poner es el hecho de la época, que no me salía la palabra, la época. Yo me inspiro en una época medieval, una época donde se está empezando a desarrollar nuevas armas, la sociedad está evolucionando, también el tipo de personas. Y me gusta mucho el hecho de ponerle razas distintas. Entonces, cuando yo creo el mundo, siempre me gusta diferenciar cada cosita, cada pequeño detalle, lo voy marcando en la libreta. Y también pongo un carácter especial en cada raza. Me gusta identificarlo con un carácter diferente a un humano o no sé, a un piel roja, por ponerte uno así de ejemplo, que los llamo yo mucho. Pero hay diferentes lugares donde me gusta situar a cada personaje a la hora de un encuentro, a la hora de que esté relacionado en una escena en concreta. En mi caso, yo me gusta poner a todos los personajes en zonas diferentes del mapa, donde yo elijo en qué momento se encuentran estos personajes. Es decir, vamos a poner el ejemplo. Eh, el protagonista de la historia va solo, caminando por el mapa, y llega a otro pueblo, y da la casualidad de que él se encuentra con otros personajes y dice, bueno, pues tiramos para adelante. Ellos se conocen, está el suceso, que la trama, donde ellos se relacionan, hay confrontación entre ellos. En este caso, más que confrontación, en mi caso son mucha rivalidad y mucho rencor. Pero tenemos un comentario aquí. Vaya persona más apuesta, encantadora. Voy a... bueno. No empecemos con comentarios de este tipo. Madre mía. Bueno, sigamos. Eh, Otra cosa que me gusta a mí identificar a la hora de que cuando creo mi mundo es el cómo creo un idioma. Una de las personas principales que crean idiomas en sus historias es Tolkien, con El Señor de los Anillos, el idioma élfico. Pero yo me basé en otro tipo de gramática que innové en su día, cuando decidí ponerla en la historia. Y es bastante, yo la llamaría curiosa, diferente, o no sé, no, no.
No puedo darte un término concreto para poder distinguir mi lengua. Sí es cierto que yo la llamo la lengua draconiana, es una raza que me inventé y me gustó el hecho de ponerle ese idioma antiguo que narra la historia. La historia cuenta también de un idioma oculto, desconocido, que nadie entiende. Solo ciertas personas o ciertos personajes son capaces de entenderlo, de traducirlo, más que de más que de hablarlo, incluso. Pero cuando trato de mostrar algunas frases, algunos términos referentes a templos y demás sobre los guardianes, o de esa raza en concreto en la que se ha llegado, es difícil. A la hora de expresarlo, te cambia totalmente porque no solamente tiene que tener en cuenta la gramática, tiene que tener su sustantivo, su predicado, tiene que tener absolutamente todo, al igual que lo que aprendes en el colegio, para hacer las frases, como hacíamos todos en lengua. Lo mismo tienes que hacer aquí, tienes que saber identificar esos factores, el sujeto, el predicado, el verbo, los adjetivos, para poder identificar cada cosita y poder crearlo poco a poco. En este caso también está el vocabulario, el abecedario que uno crea para poder identificar las palabras y todo. Yo tengo un documento Word por ahí, lo tengo que tener en el disco duro, que a día de hoy sigo sin encontrarlo. pero, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Igualmente me acuerdo de que como yo voy desarrollando las pautas y las frases de la, de la, del idioma en los personajes para crear así el entorno de misterio y por qué se identifican esa lengua en esa parte de la historia o en ese libro que han encontrado o en ese pergamino. Pues según quien lo esté escribiendo o como lo quiera utilizar, según ya su situación. A mí, yo como tiro muy para lo antiguo, me gusta hacerlo de esta manera. Muy con libros, pergaminos, frases, adivinanzas. Cosas que te dejen la cabeza un poco loca, que tú digas, hostia, esto ya me ha sacado de mi zona de confort. ¿Ahora qué hago aquí? Y la verdad que a mí me resulta, me va bien, porque también cuando otra cosa que me ayuda mucho es para poder seguir el camino que debo seguir en la historia, no solamente con un planificador en el que yo mismo me voy marcando los puntos fuertes que tiene que tener cada capítulo, al igual que voy con mi planificador, también voy con mi mapa mundi. Yo mismo me hago mi mapa mundi para poder seguir el camino o ir a la ciudad o al pueblo donde yo quiero ir. De esta manera, si me pego una semana sin escribir, no me pierdo. Porque si en este caso digo, bueno, pues voy a ir al pueblo de Tolkien, pues bueno, pues yo ya me voy a mi mapamundi y digo, vale, Tolkien está aquí, ya tengo que ir a Eltes. Bueno, pues me voy a Eltes, pues tengo que coger por este camino. Tengo que cruzar el bosque, tengo que cruzar el desierto, tengo que coger un barco, lo que sea, X. Y de esa manera me voy orientando. Y después voy siguiendo los puntos clave que necesito, que tiene que tener mi capítulo para poder hacer todo el desenlace que conlleva esa parte de la historia. No solamente pongo mis puntos fuertes en el capítulo, también tengo que poner las fechas y los lugares, los personajes que aparecen, los números de palabras, qué es lo que sucede exactamente en cada escena en las que las vamos a distribuir, y un objetivo o una finalidad en la que crees o en la que creamos que puede ser un factor fuerte. En mi caso, según el capítulo, el objetivo del capítulo al fin y al cabo es siempre dejar un suspense en cada fin de capítulo. Casi siempre se consigue, casi siempre no. En este caso, en mi caso, cuando yo termino mi último capítulo del que estoy escribiendo,
lo cierro con un momento clave en el que los personajes hacen un descubrimiento. Cuando este personaje en concreto descubre tal cosa, decido cerrar. El objetivo del capítulo ya está, y la finalidad también. En este caso, cuando, por ponerte un ejemplo, cuando Garrett descubre un misterioso enigma que él no había descubierto y lo descubre, pues ¿qué es lo que hace? Pues se él, bueno, yo decido cerrar el capítulo y continuar en el siguiente, pero claro, a boca del lector esto pide más. Normalmente yo suelo terminar todos mis capítulos o intento llevarlo de la misma manera, que no siempre es lo indicado o no siempre es lo adecuado, pero a mí me gusta porque le da ese toque de misterio e intrigas y con ganas de seguir leyendo. Al menos es lo que suele pasar. O al menos cuando escribía la historia en la libreta con mi amigo José, que quien estuvo en el programa anterior, siempre que terminaba el capítulo con un así en plan suspense que no sabía qué iba a pasar, casi siempre el tío me obligaba a seguir escribiendo para sacarle de la duda, para que él no se quedara con la intriga, y aún así se quedaba con la intriga, y aún así seguía dejándole con la intriga si escribía más. Y así íbamos. Yo me acuerdo que en el instituto, a lo mejor yo llegaba por la mañana, nos sentábamos en el autobús, y íbamos en el autobús y en el camino se leía un capítulo 2 que yo había escrito la tarde anterior. Y de bueno, pues me leo un capítulo y en la hora del recreo me leo otro. Y así va. Y cuando le llegaba el recreo, me tiraba la libreta a la cara y me decía que no lo quería, que se había quedado con las ganas, que siguiera escribiendo. Entonces ya si en la clase en la que yo estuviera me dejaba un poco libre y podía seguir escribiendo, yo escribía igualmente. Hacía como el que tomaba apunte. Pero me pegaba ahí toda la hora me pegaba escribiendo. Y así fui desarrollándolo todo. Hasta ahora, cuando escribo ahora la novela, hoy en día, como ya he dicho antes, tengo mi planificador y en el planificador tengo mis puntos clave. Y lo voy siguiendo a rajatabla, sin salirme del guión. Excepto cuando el personaje se quiere salir del guión, que últimamente pasa, al menos a mí. No sé a otros escritores, pero al menos a mí me pasa un montón. Yo estoy con dos guardianes, están teniendo un enfrentamiento entre ellos y de buenas a primeras deciden hacer las paces y se acabó la conversación. Y yo en plan, no, las paces no tocan hasta el siguiente capítulo, ¿dónde os creéis que vais? Y, y así, ya, me cambian todo el guión me lo cambian. Algo curioso. Pero volviendo al tema del mapa mundi, cuando todo lo tengo, es que no tengo, para enseñarlo aquí en pantalla, no tengo el mapa mundi, no tengo. Lo que sí os puedo enseñar es una hoja del planificador que yo uso. Este es el planificador. Aquí tengo los puntos clave, aquí tengo lo que tiene que suceder, la fecha, los personajes y el número de palabras, que el número de palabras no me lo... Yo eso no lo identifico aquí. Yo me los voy apuntando. Y al final del todo pues tengo la finalidad y el objetivo. Cuando creo también el idioma, los personajes me gusta ponerlos que relativamente se sorprendan cuando vean algo diferente. En este caso, Herschel, las primeras palabras que escucha de este idioma en concreto se queda muy loco. Claramente se ve, a simple vista, se ve de que lo entiende, decide no entenderlo y apartarse. Pero al igual siempre lo acaba entendiendo porque él siempre
tiene el camino en el que quiere enfocarse y decir, no, yo quiero, mi meta es encontrar la verdad y solamente la verdad y voy a por la verdad. Hay veces que oprime toda situación de lo que está a su alrededor y él va a su bola, literal. Pero por otros factores, pues hay otros personajes que le ayudan a seguir el camino que tiene que seguir. Entonces le permite a él enfocarse en otros tipos de situaciones más concretamente. Cuando cuando yo estoy en la época que yo quiero desarrollar, mi época es medieval, como dije al principio, pero no todo lo englobo de la misma manera. Al tener diferentes razas, diferentes situaciones, diferentes reinos y diferentes estatus, el pueblo de cada cual decide ir a su manera de ser. Cada uno funciona de diferentes maneras. No obstante, no significa que todos quieran lo mismo. Ojo, en mi caso hay rebelión en muchos de ellos. Muchos optan por un golpe de estado, otros no lo ven igual. Otros simplemente quieren la paz, pero nunca llega la paz. Pero cuando hablo de personajes de confrontación, como en este caso los que quieren dar un golpe de estado, o los que quieren que cambie el rey, o los que deciden crear su propio imperio y comerse el mundo, yo les aplaudo por ello, porque lo que quieran hacer, aunque en el guión que yo esté siguiendo, ellos seguirán esas pautas hasta que llegue su finalidad y fin, pero me gusta más concretamente tener ciertas diferencias. Es más, yo personalmente la política no va conmigo y fue un buen punto el ponerle algo de politiqueo a esa trama, ese tipo de reinos diferentes, un poquito de política ahí entre esas disputas que se están intentando resolver. Pues no todo como está concretamente dicho tiene que ser igual o todo tiene que salir bien. En este caso está ya una guerra y yo literalmente voy voy escribiendo y voy haciendo que al final al cabo se tiene que solucionar más tarde más temprano, pero cuando yo sigo el guión, hay veces que se me alarga más la situación y bueno, voy a alargarlo un poco más, pero cuando no lo alargo, recaigo, entonces sigo con lo mismo y me encabezono, cosa que está mal, que no debería ser así, pero intento después salir del boquete donde me he metido rápidamente para poder eh, seguir con la historia tranquilamente. Pero si ves que siempre es bueno el autocorregirte, el leerte lo que has escrito o el repasarlo, o en este caso yo repaso, no siempre, pero suelo repasar, últimamente sí repaso más, pero siempre espero a última hora para corregir todo. De esta manera sí lo tengo todo de golpe. Es más, cuando me maqueto el libro, igual, voy maquetando mientras voy corrigiendo y voy cuadrando todo. Y los diseños que voy haciendo es igual. El mapa mundi, por ejemplo, el mapa que yo me hice lo empecé 40 veces. No soy un crack haciendo mapas, pero a mí, de la manera que yo me lo hice, me sirvió. Diferenciando los diferentes puntos, las siguientes zonas donde tienen que ir y demás, quedándote claro a ti para que el día de mañana, cuando sigas escribiendo tu historia, te pierdas, te pegues por X por Y, te has quedado casi una semana o un mes en escribir y has perdido el hilo, eh, una vez que lo veas tú dices, yo me quedé aquí y ya está, y sigues. Al menos a mí me ayuda de esta manera. En este segundo libro que yo estoy escribiendo de los guardianes, no me está haciendo falta un mapa mundi. Concretamente sé dónde estoy y no me suelo perder. Pero sí repaso cosas anteriores para poder seguir en el guión y no equivocarme. Porque, por ponerte un ejemplo que me ha pasado varias veces. Eh, yo estoy escribiendo una trama donde se va a intentar resolver un misterio. En ese misterio
aparecen dos personajes nuevos. Y ya uno lo llamo Paco y el otro lo llamo Lucas. Y me pego un mes sin escribir. Y no me repaso lo que ya había escrito en el capítulo anterior. Y cuando vuelvo a retomar la escritura, Paco se llama Juan y Lucas se llama Venganito. ¿Y ahora qué? Y ahora que demora, vuélvete a leer todo lo que has escrito anteriormente para saber qué nombre le pusiste al personaje. Yo siempre, 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 todos los personajes que aparecen nuevos en el nuevo libro, todos le pongo un nombre ya de antemano. Es esto, que sea un personaje en concreto que va a aparecer en esa escena, no va a aparecer más. Entonces lo añado, le busco un nombre, sigo y fin. Adiós ese personaje. Pero personajes que van a aparecer durante toda la historia, en ciertos momentos, no siempre, siempre ya tengo que tenerle el nombre escrito. Porque como me ponga a buscarle un nombre en el momento que estoy escribiendo, entre que me intento documentar, intento buscar información y tal, así no escribo. No va con mi información. Yo tengo que tenerlo todo, 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 todo escrito y organizado. Es que si no es imposible, es que si no es una locura para la hora de escribir, no se puede, tío, de verdad. Entonces, mi consejo es que lo tengáis todo bien organizado, bien estructurado. Yo me lo hago como con puntos clave. Puedes hacértelo como un esquema, si te va mejor. Los esquemas también te van bien. Simplemente con ponerle también. Es lo mismo, pones el mismo punto, la misma referencia, pero menos extenso. Yo lo que me hago es el punto que tengo que hacer y un poco sobre lo que tengo que desarrollar para no perder el hilo de lo que está pasando. En este caso me queda como más extenso los puntos. El esquema, antes sí me lo hacía por esquemas concretamente. Sobre todo el árbol genealógico que siguen los guardianes de todas las generaciones. Ese fue una locura hacerlo. Hoy en día no lo encuentro. Lo he tenido que perder. Yo ya este es mi cuarto ordenador y he perdido muchas cosas, muchos archivos. Pero bueno, así que nada, este es mi consejo, mi forma de cómo yo estructuro mi forma de escribir a la hora de crear mi mundo. Que mm, hoy en día yo ya tengo mi mundo prácticamente ya construido, bien organizado, bien estructurado, con el guión que tengo que seguir. Porque si te soy sincero, eh, a ver, tenemos una pregunta. ¿Resulta más cómodo escribirlo en papel y por encima hacerlo digital? Mi consejo es que no, Garret 95. Yo, si empiezas en papel, acábalo en papel y después en digital, haz mejoras. Pero al menos si tienes una idea principal, termínala a papel, una idea clara. Y después a la hora, cuando quieras desarrollarla mejor y la quieras hacer en digital porque te va más cómodo, acábala y mejórala. Ese es mi consejo. Em, Así que nada. ¿Tienes alguna otra pregunta más? Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Veo que no. Pues bueno, nada por hoy. Espero que os haya gustado este podcast. Y si te ha gustado, espero que te suscribas, que compartas y que lleguemos a más personas. Y nada, ¿eh? Eso es todo, muchas gracias. Eso es todo, muchas gracias. Pues nada, nos vemos hasta el siguiente programa. Nos vemos. Hasta luego.